Seguimos, estamos en La Tertulia, hoy es lunes, es 29 de marzo de 2021 y nos acompañan Verónica Piñeiro, Gabriel Mazarovich, Martín Bueno y Santiago Gutiérrez. Los gremios médicos, facultades de la salud de la Universidad de la República, sociedades científicas y otras organizaciones profesionales sanitarias dieron a conocer este fin de semana un comunicado que llamó la atención por su brevedad y por su contundencia. Solicitud urgente al gobierno y a la población, decía el título, y luego explicaba: ante el crítico escenario dado por el alto número de casos de COVID-19 que determina la saturación de camas de CTI, así como saturación de equipos de atención ambulatoria y testeos, puertas de emergencia y camas en hospitales y mutualistas, tanto en Montevideo como en el interior del país, y a su vez la alta cantidad de trabajadores de la salud en cuarentena y cursando la infección, las organizaciones abajo firmantes hacen un llamado al gobierno a que tome medidas efectivas para disminuir la movilidad y el contacto, y un llamado a toda la población a extremar los cuidados y a vacunarse. Las acciones para evitar la catástrofe sanitaria inminente son la reducción de la movilidad en su máxima expresión y el cierre de toda actividad no esencial. Sin máximas medidas hoy, nos quedamos sin atención mañana, decía este comunicado firmado por una lista de instituciones, entre ellas Federación Médica del Interior y Sindicato Médico del Uruguay. Sí, este ha sido gran tema de debate en el fin de semana. ¿Cómo estamos, no? ¿En qué punto de la emergencia sanitaria? Por ejemplo, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva notificó ayer que hay pacientes con coronavirus en un 35,6% de las camas de CTI disponibles en el país, lo que representa el ingreso del sistema en zona roja por primera vez desde que empezó la pandemia en Uruguay, según los parámetros fijados por el Grupo Asesor Científico Honorario, que marcan 35% para el inicio de ese color, el rojo. Desde el gobierno se respondió. El Ministerio de Salud Pública publicó ayer un comunicado que dice: en estos días se ha logrado incorporar equipamiento para aumentar la dotación de plazas de CTI de 827 a 946 que quedarán operativas en los días posteriores a Semana de Turismo con el personal asistencial necesario. Además, se están tomando otras medidas. Bueno, sobre este momento y sobre todo sobre ese llamado que hicieron estas organizaciones y el tono que utilizaron en su comunicado, ¿qué dicen? Vamos a darle la palabra a la bióloga ahora, en primer lugar. Bueno, el comunicado, como decías, breve, pero muy contundente, ¿no? La brevedad creo que muestra también, le quiere mostrar la contundencia y dar señales claras de la gravedad de la situación, ¿no? Y en este marco es sorprendente y preocupante que no hayamos tenido alguna voz del gobierno, ¿no? Eso a mí me genera una gran preocupación. Estamos en un momento en que la sociedad necesita señales claras y eso no se dio, ¿no? Pasamos a un recrudecimiento de los números, a un recrudecimiento de la pandemia mostrado en los números en estos últimos días, y eso no sé si nos haría pensar que las medidas que se emitieron el martes por parte del Poder Ejecutivo entiende que son suficientes, ¿no? A mí lo que me llama la atención es eso, ¿no? Más allá de medidas concretas o del comunicado del Ministerio de Salud Pública en cuanto al aumento de camas y el aumento de algunos elementos para poder tener mejor atención en la CTI. En el CTI eso lo que hace es cuando lleguemos al colapso, retrasar algunos días eso, ¿no? Pero ahora están solicitando medidas claras que nos hagan evitar llegar al colapso o que la duración de ese colapso en caso de llegar sea menor, ¿no? Creo que ahí necesitamos, y Uruguay necesita señales más claras. Santiago. Sí, estoy parcialmente de acuerdo con Verónica por ese conflicto a veces propio que se da entre qué tantas señales necesita la gente cuando hay algunas cosas que son re básicas, que no tienen que ver con la condición social ni económica de nadie, que es ponerse un tapaboca
y mantener distancia. Esas dos cosas puntuales no requieren privilegios. Después yo me puedo quedar en mi casa y puedo trabajar por internet y puedo estar acá hablando con ustedes y no me va a pasar nada, me hago un café con leche todas las mañanas. Entonces, con algunas cosas hay que tener, obviamente, diferencia en la presión de cumplimiento de medidas. Esas dos básicas creo que son parte y del motivo por el cual estamos en esta situación, entre miles de otras, ¿no? Todos relajamos nuestro comportamiento, creo, más aquí o más allá, y se fue a un asado, y el que no fue a una marcha, y el que no fue a los tambores, y el que no fue a misa. Hay de acá de todo pelo para criticar o para hacerme la culpa, porque también ha pasado en estos días de que todos nos paramos en un pedestal mágico, imaginario de cada uno según la bandera que cada uno defiende, a señalar con el dedo a ver dónde están los responsables, no solo de la crisis sanitaria, sino de la crisis económica. Y a mí me parece un error brutal, porque todos tenemos, dentro de la responsabilidad que uno tiene colectivamente con su libertad individual, entre comillas, que viene aparejada de una responsabilidad colectiva, 1 gramo, 2, 3, 10 de responsabilidad en una situación con la que estamos, porque si no a nadie le hubieran hisopado. ¿Estamos de acuerdo? Y no es un tema de culpas tampoco, porque estamos en una situación mundial, no nacional, no regional, mundial. El gobierno creo que podría haber dado algunas señales más claras, no solo en el término de las medidas, sino en el terreno de las señales. Yo lo dije la otra vez, obviamente no son comparables ni el 8 de marzo ni el Domingo de Ramos, pero capaz que no estaba bueno que en el medio del aumento de casos Luis vaya a la inauguración del complejo del Torque. No porque se vaya a contagiar de 60 personas que estaban al aire libre, 60 con toda la furia, ¿no? De 20 personas que estaban al aire libre, sino porque hay que quedarse quieto dentro de las posibilidades. En el terreno de las señales. Después hay más cosas para criticar de absolutamente todos. Creo que hace falta, comparto con Verónica, sí, la mirada en que el sistema político esté a la altura de las circunstancias y deje de lado por un rato o por unos días o por 2 semanas quizás todas las diferencias que son obvias y todo el mundo sabe que las tenemos, que las tengo yo, Santiago Blanco como hueso de bagual, con el Frente Amplio, con el Partido Colorado, con Cabildo Abierto ni que hablar, y nos pongamos todos la misma meta, porque además está relativamente cerca. Hoy tenemos una meta y hace un año no sabíamos cuánto iba a durar esto. Hoy está ahí y la situación es muy grave, entonces creo que hace falta que el sistema político, que hace gala de inmadurez total muchas veces, se siente en horario central, en todas las pantallas y parlantes del país, a dar un mismo mensaje de unidad, de paz. Después vemos las diferencias que tenemos, que ya son obvias, ya se han explicitado durante todo este año de buena manera, de mala manera y de horrible manera sobre todo. Verónica, estabas levantando la mano para complementar la intervención inicial. ¿Cómo? Sí, en realidad, a ver, en esa cuestión de las señales también, ¿no? El martes pasado se fue por el camino de la relativización de la gravedad de esto, ¿no? Y eso también es una señal que no está buena o que me parece que no dio el fruto debido, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, se suspendió las clases. Sí, pero en realidad tampoco se habló del agravamiento de los números, sí, pero se podía hablar claramente del informe del GACH y de cómo era la situación. Ese mismo día el GACH elaboró un informe de la opinión pública, habló por sí mismo. Sí, pero el presidente podría haber hecho referencia a eso y no lo hizo. Las medidas. Creo que también la oposición ha dado señales de búsqueda de diálogo y consenso. Lo hizo desde marzo en cuanto a la presentación de posibles propuestas en marzo del año pasado. No, perdón, Verónica, perdóname. Pero dar señales no es sacar un comunicado diciendo que hace falta diálogo. Por favor. Y llamar para ponerse a dialogar y dar medidas concretas y dar opciones de medidas concretas. Pero vamos a decir la verdad, todos integramos el sistema político, no es así. No es así, no hay buen relacionamiento político, no metamos la cara acá. Pero se tiende la mano viendo la gravedad, No, escriben un comunicado y lo sacan en las redes, no es por ahí, Verónica, hay que cacharse la boca y dejar de sacar cosas a las redes, levantar el teléfono y charlar. No es para del otro lado hay que contestar el teléfono. Es lo que estoy diciendo. Bueno, solo uno levanta el teléfono, está bien. A ver, está levantando la mano Gabriel también, pero Martín, primero vamos contigo y después volvemos a Gabriel. Sí, aquí estoy.
Yo creo que hay una situación que estamos todos de acuerdo, es que estamos muy mal, que los CTI están complicados y que el virus es grave. Eso creo que ya hay una unanimidad de todos, no solo del sistema político, sino de la población. O sea, creo que como en algún momento hablaba, la libertad responsable o el miedo responsable empezó a funcionar de vuelta. ¿Bien? O sea, realmente empezó a funcionar. Yo no sé cómo es en general, realmente nosotros, por ejemplo, deshabilitamos las oficinas, nos fuimos todos a teletrabajar, y por lo menos en el ámbito que yo me muevo, eso es bastante generalizado. Bien. Yo respecto al gobierno, yo creo que el gobierno ha hecho un buen manejo de la pandemia, ha hecho un muy buen manejo de la pandemia, y en este caso, por ahora sigo creyendo que está haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque está la otra pata, que es la pata económica, y que no es nada menor. El último día que fui a la oficina a trabajar, que fue el jueves pasado, el almacén ahí del barrio, ahí, donde compramos todos y compran varios estudios y varias gente que trabaja por la vuelta, el dueño del almacén, que está el dueño y tiene un empleado, tuve una charla donde el almacenero se quebró. O sea, realmente se quebró. Porque sabe lo que se le viene de vuelta, porque ya le vino, porque ya le pasó el año pasado, y no puede creer que le está pasando lo mismo de vuelta. Y eso por cientos de miles. Y yo acá lamento, seguramente no estar de acuerdo con lo que cree Gabriel y Verónica, la mano mágica del Estado no es tan extensa y tan larga y puede llegar a todos lados. ¿Ah? Con suerte llega a algún lado y generalmente llega muy flaca. Y ese es un tema. Cuando en una persona está en juego el plato de comida y pagar las cuentas, que es algo concreto y real, versus la eventual posibilidad de poder agarrarse un virus y que eventualmente ese virus sea grave, bien, las personas comunes, los que optan por una. Y yo sé que ahí dicen, bueno, pero el Frente Amplio lo que quiere es dar apoyos económicos para que las personas se puedan quedar tranquilas en la casa. ¿Ah? Pero eso no funciona automáticamente. ¿Ah? Vos quebrás la economía, quebrás los comercios. Este comercio abrió 6 meses antes que iniciara la pandemia. Lo quebrás, no se vuelve a abrir. ¿Bien? Entonces yo creo que el gobierno está haciendo un equilibrio muy fino, muy riesgoso también, que es tratar de mantener lo más que se puede la economía, pero no la economía de los grandes empresarios, no la economía, digamos, de todos los que están en una sociedad de privilegio. Cuando hablamos de la economía, hablamos de todos los, no sé, seguramente 1 millón de uruguayos que viven del sector privado, que son empleados, que son pequeños comerciantes, que los quebrás. Y vos tenés que de alguna manera tratar que eso no se quiebre. Y creo que a eso está apuntando el gobierno. Bien. Y es por eso que, por ejemplo, hoy yo escuchaba que había que cerrar departamentos, hacer toques de queda. O sea, realmente me parece una locura todo eso. Creo que tenemos que apostar de vuelta a cuidarnos lo máximo posible. El gobierno creo que en esta segunda etapa va a tener que poner mucho más dinero arriba de la mesa, sobre todo si se extiende en el tiempo, haciendo equilibrio, siguiendo con ese equilibrio y no hacer las medidas locas que tan mal funcionaron, como por ejemplo en Argentina, porque funcionaron muy mal. Sí. El dilema claramente está ahí, ¿no? Y es una discusión a propósito de hasta cuándo, hasta dónde, hasta qué punto, ¿no? Cuánto se resuelve desde el gobierno, cuánto se deja librado a la actitud de cada uno de la gente, o en grupos, en fin. Gabriel. Este tema lo conversamos el jueves. Yo recuerdo que estaba Eguiluz, Valenti, donde hablamos de esta situación previa a esta comunicación de los gremios médicos. ¿Por qué está esta comunicación así pública de los gremios médicos? Porque sienten que nadie los escucha. No es un problema de que tengan ganas de salir así. Porque la verdad, a mí con Santiago me pasa lo que le debe pasar a muchos oyentes y a muchos conmigo al revés en el FA, ¿no? O sea, muchos me escuchan a mí, desean que yo nunca llegue a ser mayoría en el FA porque sería un peligro totalitario para el universo. Y en el caso de Santiago, a mí me encantaría que Santiago fuera mayoría en el Partido Nacional. Me encantaría. Pero gracias, pero no por peligro totalitario, espero. No, al contrario, porque para alejar peligros totalitarios neoliberales, en tu caso. Gracias. Entonces, el problema es que
yo me digo una cosa, a ver, primero, a ver. El presidente de la calle Pou eligió una gestión de la campaña, él, públicamente, hiperpersonalizada y centrada en él, donde él era Superman y todos los Cuatro Fantásticos que salvó al Uruguay e incluso salió por el mundo a ponerse de ejemplo. Eso como marketing estaba bárbaro hasta que empezó a fallar. Porque ahora, ¿cuál es el problema? El que daba la carita y tenía conferencia de prensa todos los días, cadena de televisión, que le ganó a Chávez por destrozo, que tanto criticaba en la campaña electoral, ahora recibe los palos, es inevitable, porque no está funcionando. No funcionó. Eso se trata de hacerse responsable, no de superhéroe. No, pero no. Porque hacerse responsable sacando al ministro de Salud, que después le tuvo el lío con el calor, sacando a la viceministra, achatando al GACH después. A ver, Santiago, tú dijiste que no había que sacar comunicados. Es cierto. Hubo un grupo de 200 científicos coordinados por Tabaré Vázquez que no le entregaron un comunicado, le entregaron un documento así, con 3 escenarios posibles, entre ellos déjame terminar, en mayo. La calle Pou fue a la casa de Tabaré Vázquez, se lo llevó subrayado. Nunca contestó, nunca, jamás. Entonces, luego el GACH propuso de todo el 7 de febrero. Y el GACH dejó de ser, seguro salió solo, porque no le quedó otra. Entonces, yo lo que pienso con toda claridad es, primero, estamos discutiendo, se necesita un diálogo social y un consenso social. Nadie dice que el gobierno no gobierne, que gobierne, pero que se siente a conversar. Estaría mejor en una situación de esta crisis que todo el mundo esté de acuerdo, por lo menos en medidas básicas, por lo menos para salir todos juntos, pero por lo menos se tiene que sentar con la gente para salir todos juntos. Si no se sentó con nadie, a ver, ni solo que se le antojó durante toda la campaña. Entonces, yo lo que termino con esto. Pero está diciendo cosas que no son así. Bueno, yo creo que porque sí. La calle Pou no se sentó con nadie, no. La calle Pou se sentó con Marcos Carámbula, se sentó con Carolina Cose, se sentó con Yamandu Orsi, se sentó con la mesa política del Frente Amplio o el elemento... Claro, y no le tomó, se sentó, se sacó la foto y no implementó ni una sola película. Y Perdón. De a uno y bajando el tono, por favor, porque me parece que te están gritando. No hay problema. Yo lo que digo es, a ver, se sentó Santiago, con todo el mundo, se sacó fotos, no agarró una sola medida, ni una. Y yo lo que digo es, a ver, y además discutieron con fantasmas. Yo he tenido que discutir hasta de por qué planteamos la renta básica universal. Nunca se planteó la renta básica universal. Se planteó una renta de emergencia, que la van a tener que aplicar, porque si no se va a jorobar el almacenero de Martín y todos los que están en la huelga, porque no les dieron nada. Vamos. En un mundo en el cual Estados Unidos aplicó 2 plan Marshall y Europa pasó el déficit fiscal al 15% y está bancando el 80% del sueldo de los trabajadores. Listo. Entonces, a ver, Santiago, Martín, Verónica, y vamos completando. Primero, Santiago. Yo digo, hay algunas cosas que estoy de acuerdo con Gabriel, otras que no. Primero, que no se sentó con nadie, ya vimos que sí se sentó. Segundo, una cosa es conversar y otra cosa es hacer caso. Estoy completamente de acuerdo. Yo a lo que hago referencia es a dejar las diferencias de lado y dar un solo mensaje de unidad y de paz, porque calculá cómo está la cosa que discutimos a este punto, Gabriel y yo, que nos llevamos bárbaro. Hay una tensión social brutal, sobre todo empujado por la vorágine de las redes, en la que calculá la tensión social que hay, que estábamos discutiendo y se armó un bolazo chauvinista porque Fernández le dijo, si quieren bájense del barco a la calle, por favor. Uruguay necesita paz para salir de esto y unidad como en otro momento de la historia y apelar a una preciosa tradición uruguaya que es la amnistía, que gracias a la amnistía hemos salido de los momentos más complicados de la historia en repetidas ocasiones. No, sin perjuicio de lo cual, creo que... Amnistía. ¿Por qué el concepto de amnistía ahora? Porque hay un enfrentamiento brutal, discutimos de todo, todos discutimos de todos los temas, pasando por el filtro de mi blanco y celeste, o de tu rojo, azul y blanco, o de tu colorado, o amarillo, los colores de cabildo, o el que sea. Y está bien porque uno es, pero
Hoy el país necesita altura y madurez política y estar a la altura de las circunstancias. Me parece a mí que las diferencias son obvias, ya las conocemos todos, ahora hay que estar un paso por arriba. Yo las diferencias que puedo tener con Martín, con Verónica, con Gabriel, se puede dar cuenta cualquiera en esta conversación. Si el presidente estuvo bien, si estuvo mal, si estuvo a tiempo, si no estuvo a tiempo, si escucha, si no escucha, en eso podemos no estar de acuerdo en absolutamente nada, pero creo que la gente, que es una gran esponja, la opinión pública, que es una gran esponja de las señales que da el sistema político, necesita ver al sistema político y a la gente que los puso ahí, de todo pelo y señal, a decirle, muchacho, Uruguay está en un momento muy complicado, sanitaria y económicamente, y socialmente. Bueno, tengo tiempo para frases nada más de Verónica y de Martín. ¿Vamos en ese orden? A ver, yo... insistiendo con lo que dije, y obviamente voy a entrar en confrontación con lo que planteó Santiago, ¿no? Luego del comunicado de los médicos, del comunicado que hoy trajo el tema a esta discusión, la única salida del gobierno, más allá de la cuestión de la información sobre el aumento de camas, fue ver a Cipriani relativizando las cosas, ¿no? Relativizando la situación. Y creo que eso no es una señal que esté bien y que sea clara para la gente, ¿no? No es lo mismo, es lo mismo tener 2.000 casos en promedio semanal y un aumento exponencial de ingresos y entradas al CTI. Yo creo que no, y parece, según las señales que vimos, sobre todo en estos últimos días, que sí. Y otra cosa, por lo que planteó Martín, ¿no? Yo creo que las medidas tímidas y la omisión en algunos casos va a generar más pérdidas humanas y materiales que medidas concretas y drásticas de reducción de la movilidad que van a ayudar y que tendrían el objetivo concreto de poder aplanar la curva, como se decía en marzo del año pasado. Martín, te queda la última palabra. Sí. Nada, simplemente algo que decía Gabriel, que no funcionó. No, en realidad sí funcionó. O sea, las medidas de gobierno funcionaron durante un año completo. Sí funcionaron. O sea, Uruguay pasó un relativo buen año en todos sentidos. Se nos complicó ahora mucho. Eso me parece importante destacarlo. Y lo segundo, medir el COVID, medir las muertes y medir la CTI es muy fácil. Es relativamente fácil, son números concretos. Ahora, medir el nivel de exclusión social de la gente que quebramos no es fácil y tiene consecuencias dramáticas. Bien, el equilibrio es clave, hay que seguir apuntando al equilibrio y bueno, y hagamos el esfuerzo por no politizar esto a niveles que a veces me parece que se está politizando extremadamente. A veces pasa. Los dos temas que elegimos para el bloque 1 y el bloque 2 de la tertulia son demasiado ambiciosos o apasionan e interesan demasiado a los panelistas y el tiempo se nos va. El tiempo total de la tertulia se completa. Así que hoy, como en otras ocasiones, vamos a dejar los telegramas pendientes. Santiago Gutiérrez, Martín Bueno, Gabriel Mazarovich, Verónica Piñeiro, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, los dejamos descansar o trabajar según en la que anden y los invitamos a reencontrarnos dentro de unos días, en la próxima, ¿les parece? Vamos arriba, un gustazo. Buenísimo. Nos encontramos. Si había telegramas interesantes, nos los mandan en audios de WhatsApp y los publicamos después. Lo dejo al criterio de ustedes, ¿de acuerdo? Genial. Y un abrazo a Santiago, que levantarlo a vos en pasión de debate no implica que no lo quiera y lo respete mucho, y él lo sabe. O sea, por la duda, digo, para que quede claro, no es enojo con el Santi, que no va a pasar nunca. Igualmente, Gabriel, un abrazo.